Mi cuñada trabajó incansablemente para tejer una red de intrigas, solo para destruir mi matrimonio. Al final, fue mi propio marido quien pidió el divorcio y 3 días después, no lo dudé ni un segundo. Una factura de la matrícula de su sobrino en un colegio privado de élite que ascendía a miles de euros llegó a mi dirección. La ignoré esa tarde. Estaba ocupada preparando la cena yo misma. Una gran ración de un rico cocido, madrileño con su caldo espeso, merluza al vapor con ajo y perejil, brócoli, salteado y los filetes de pollo empanados que Javi siempre pedía. Javi era el hijo de mi cuñada Elena. Siempre que venía de visita, se mostraba cariñoso y me pedía que le cocinara ese plato específico para él. Estuve frente a los fogones durante casi 2 horas, moviendo cazuelas pesadas. El olor del aceite caliente mezclado con el vapor sentía que me ahogaba la garganta y sentí náuseas. Sabía que algo era diferente en mi cuerpo estos últimos días. Incluso el olor del pescado crudo o el aceite me hacía sentir mal, pero lo soporté. No me quejé ni un poco. Al caer la tarde, mi cuñada Elena llegó con su hijo. Tenía la costumbre de actuar como si fuera la dueña de la casa, así que, al empujar la puerta, simplemente tiró sus zapatos en el suelo de la entrada, se repanchingó en el sofá y abrió su móvil para ver videos cortos. El volumen estaba tan alto que me empezó a doler la cabeza. Su risa chillona y la música, a todo volumen del salón, llegaban hasta la cocina, mezclándose con la voz de mi suegra, Carmen, que estaba en la mesa del comedor. Tomó una servilleta, limpió deliberadamente un punto perfectamente limpio en la mesa y chasqueó la lengua. «Ay, querida, todavía está un poco pegajoso aquí», mientras miraba al suelo, añadió. Elena mencionó que notó algo de polvo en la esquina la última vez que estuvo aquí, y durante la última visita de Elena, aparentemente había notado polvo en una esquina. Miré la hora en mi móvil. Eran las 18:40. Mi marido, Miguel, solía llegar del trabajo alrededor de las 19. Me lavé las manos. Dispuse la comida en fuentes para servir. Puse los cubiertos. Intenté que la mesa estuviera más especial de lo habitual. Quería que este día fuera solo para nosotros dos. Planeaba contarle después de la cena sobre la nueva vida que crecía dentro de mi vientre. Estaba embarazada de 2 meses. La semana pasada, en mi revisión ginecológica, la doctora dijo que el latido del bebé era fuerte, la implantación segura y todo estaba en orden. De camino a casa desde la clínica, lloré de alegría. 7 años de matrimonio no significaban que no quisiéramos un hijo. Era solo que cada vez nuestras esperanzas terminaban en decepción. Esta vez quería crear un ambiente feliz en la cena para compartir la buena noticia con él. Pero Elena llegó. Ella siempre aparecía en los momentos más oportunos. Y a veces no sabía si era una coincidencia o un cálculo astuto. Siempre que mi marido y yo estábamos a punto de discutir algo personal, ya fuera sobre dinero, mi suegra o la planificación de un hijo, ella inevitablemente aparecía en la puerta. La atmósfera pacífica se rompía inmediatamente. Justo cuando coloqué la fuente de pollo en la mesa, Javi extendió su mano para agarrar un trozo. Elena inmediatamente golpeó la mano de su hijo con un tono falso de disciplina, mientras me fulminaba con la mirada. «Espera a que llegue tu tío. Debería haber reglas en la mesa». Después de decir esto, ella misma agarró una pechuga empanada. Le dio vueltas y sonrió burlonamente. «Parece un poco quemado. Probablemente el aceite estaba muy fuerte. Si yo fuera la que cocinara, alguien que gana un salario de 6 cifras, no estaríamos comiendo este tipo de comida». Se burló. No dije nada. Simplemente volví a la cocina para traer la sopa. En esta casa en Madrid, cuanto más explicabas, más te complicabas las cosas. Si decía una palabra, Elena la tergiversaba en 10. Si reaccionaba, ella inmediatamente empezaba a llorar, enumerando todo lo que había hecho, sus dificultades y lo difícil que era ser una madre soltera criando a un hijo sola.
mi suegra defendería instantáneamente a su hija, y Miguel generalmente permanecería en silencio. Y a veces ese silencio era más agotador que cualquier reprimenda. A las 19, la puerta se abrió. Miguel entró. Su camisa estaba perfectamente planchada, su pelo impecable y llevaba un ligero aroma a colonia cara. Cumpliría 35 años este año. Ocupava el cargo de jefe del departamento técnico en una gran empresa de IT en el distrito financiero de Madrid con un salario excelente. Para todos, era un hombre exitoso y responsable de su familia. Mi suegra presumía ante todos los que conocía de lo capaz que era su hijo y de cómo su hija, a pesar de un matrimonio fallido, vivía una vida cómoda porque su hermano menor la ayudaba. Miguel saludó a su madre y a su hermana. Me miró, brevemente, y fue al baño a lavarse las manos. Elena lo siguió inmediatamente. Su voz se volvió suave y suplicante, como si estuviera volcando todo su sufrimiento. Miguel, me alegro mucho de que estés aquí. Tu mujer ha estado comprando como loca otra vez. Llegó una entrega esta tarde. 3 cajas enormes. El dinero es difícil de ganar. No crece en los árboles. ¿Por qué tiene que ser tan extravagante? Miguel salió del baño, con el ceño fruncido. Me miró. ¿Qué has comprado esta vez? Estaba a punto de decir que eran cosas para mi embarazo. Comida especial, ropa holgada y algunos libros sobre maternidad. Pero cuando vi a Elena parada a su lado con los brazos cruzados y a mi suegra levantando la cabeza, esperando mi respuesta, me tragué esas palabras. Solo compré algunas necesidades. ¿Qué necesidades vienen en 3 cajas? ¿Grandes? Se rió Elena. Tú solo te quedas en casa. No trabajas. Tus viejos, vestidos de estar por casa y pantalones cortos, son suficientemente buenos. No seas tan derrochadora. Me volví y la miré directamente a los ojos, quizás porque en ese momento, con una vida dentro de mí, ya no me sentía sola. Por primera vez en mucho tiempo, no quise retroceder. El dinero que gasté era mi propio dinero. Cuando esas palabras salieron de mi boca, un silencio ensordecedor cayó sobre la mesa. Elena fue la primera en reaccionar. Su rostro se oscureció. ¿Habéis oído eso? Come la comida de mi hermano, vive en la casa de mi hermano, y luego tiene la audacia de decir que es su propio dinero. Mi hermano trabaja hasta los huesos para mantener a toda esta familia. Y tú, solo te sientas aquí disfrutando y contando de quién es el dinero. Mi suegra también dejó su plato. Su voz era suave pero afilada. Alba, querida, no seas tan transaccional. Cuando estás casada, os convertís en un equipo. No hay mi dinero o su dinero. Solo hay nuestro dinero. Deberías estar feliz de estar en una posición para contribuir a toda la familia. Miré a Miguel, esperando que dijera al menos una palabra justa. Solo una frase habría sido suficiente para decir que nunca había gastado su dinero en lujos. Desde que nos casamos, yo era a menudo quien cubría los gastos diarios, especialmente porque Elena siempre traía a su hijo aquí para comer y quedarse a dormir. Los pagos de tutores, el colegio concertado, el seguro médico privado y otros innumerables costos pasaban todos por mis manos. Pero Miguel solo me miró con una mirada fría y distante. Si vas a hablar así, dijo, tal vez deberíamos divorciarnos. Escuché y pensé que me había quedado sorda. La palabra divorcio fue pronunciada tan a la ligera, como si solo se estuviera quitando polvo del ligera hombro. A su lado, Javi aprovechó la oportunidad para arrebatar un trozo de pollo frito y comenzó a comer con avidez. Elena sonrió levemente. Fue muy rápido, pero lo vi. Mi suegra continuó apartando el arroz como si nada hubiera pasado, como si esa frase fuera solo una conversación ordinaria durante la cena. Miré fijamente al hombre que había amado durante 10 años y con el que había estado casada durante 7. Cuando éramos estudiantes universitarios en Salamanca, él esperaba bajo la ventana de mi residencia desde el amanecer solo para traerme bollos de pan calientes. Mi familia estaba firmemente en contra de nuestra relación,
porque veníamos de diferentes clases sociales, y mis padres temían que solo sufriría si me casaba con un hombre de la gran ciudad, pero lo seguí a Madrid de todos modos. Dejé un trabajo estable en mi ciudad natal. Ignoré el enfado de mis padres, simplemente porque creía que este hombre me amaría hasta el final. En el primer año de nuestro matrimonio, fue verdaderamente maravilloso. Cada fin de semana cenábamos fuera. En ocasiones especiales, nunca olvidaba hacerme regalos. Y, cuando volvíamos a mi pueblo en el norte, siempre traía presentes para mis padres. Todo cambió cuando Elena fue descubierta teniendo una aventura y su marido la echó. Para empeorar las cosas, perdió su trabajo poco después. Se mudó con nosotros temporalmente, alegando que necesitaba tiempo para sanar y recuperarse. Desde entonces, se había convertido en una carga para su madre y su hermano. Primero, se suponía que era por unos meses. Luego se convirtieron en años, y ella lentamente destruyó nuestro matrimonio, quejándose a Miguel de que yo era desagradecida, que miraba por encima del hombro a su familia, que gastaba dinero como agua y que no respetaba a su madre. Una versión de la historia repetida día tras día hasta que, sin darse cuenta, Miguel comenzó a creerla. Puse mi tenedor sobre la mesa. Mi voz era tan tranquila que me sorprendí a mí misma. Un divorcio, entonces que así sea. Miguel palideció. Elena también levantó la cabeza. Quizás nadie en su familia esperaba que aceptara la oferta tan rápido. Desbloqueé mi móvil y le mostré a Miguel mi historial de pedidos online. Uno por uno, mira de cerca. Compré comida prenatal, ropa de maternidad y libros sobre cuidado infantil. Estoy embarazada de 2 meses. La cara de Miguel se puso blanca. Sus labios temblaron, pero no pudo decir una palabra. Pero Elena fue la primera en saltar. Imposible. Estás mintiendo para evitar que tu marido te deje. Cada vez que se menciona un divorcio, usas tu barriga. Miguel se volvió hacia su hermana y débilmente le dijo que se callara. Pero todavía había duda en su voz. Mi suegra habló lentamente. Su tono era suave, pero gélido. Si realmente estás embarazada, es una buena noticia, pero no la uses para forzar la mano de Miguel. De repente me reí. Durante toda la cena, nadie había preguntado si estaba cansada, si el bebé estaba sano o si había visto a un médico. La noticia de mi embarazo era para ellos simplemente una herramienta de negociación. Guardé el móvil en mi bolsillo y, enunciando cada palabra claramente, dije: no estoy forzando a nadie. Miguel quiere el divorcio. Estoy de acuerdo. Daré a luz a este niño y lo criaré yo sola. El ceño de Miguel se frunció. ¿De qué estás hablando? Si nos vamos a divorciar, ¿por qué tendrías al bebé? Ya te lo dije. Criaré al niño yo sola. La habitación se quedó en silencio por un momento, y luego Elena estalló en una carcajada ruidosa. Su risa era tan afilada como agujas. Genial si eres tan valiente. Anda, vuelve con tus padres y cría a ese niño. Pero no te atrevas a volver arrastrándote aquí pidiendo perdón. No discutí más. Fui directamente al dormitorio. Saqué una maleta y empaqueté algo de ropa. Mis documentos personales, mis registros médicos del embarazo y algunos objetos de valor. Después de 7 años de matrimonio, me di cuenta de que tenía muy pocas pertenencias personales en esta casa. Cuando arrastré la maleta por el pasillo, Elena estaba terminando el último trozo de pollo de la fuente. Javi estaba agarrando una lata de refresco. Mi suegra estaba terminando su copa de vino, y Miguel estaba sentado en el sofá, fumando un cigarrillo. Nadie me detuvo. Me paré junto a la puerta. Me puse los zapatos y me volví hacia Elena. Elena, te dije que un día te arrepentirías de esto. Ella se burló. ¿Arrepentirme de perder a la persona que paga las facturas? Adelante. No respondí. Abrí la puerta y salí. No fue hasta que estuve en el ascensor que noté que mis manos temblaban. Abajo en el vestíbulo, pedí un BTC hacia la estación sur de autobuses.
compré un billete para el último autobús a mi ciudad, natal en Galicia, donde vivían mis padres. En el autobús envié un mensaje a Miguel: prepara los papeles del divorcio y envíamelos. No lucharé por el piso, criaré a mi hijo sola. Respondió muy rápido: vale. Miré la pantalla durante unos segundos y luego escribí otra frase. Por cierto, la matrícula de Javi para el próximo semestre son 12.000 euros. Durante todos estos años, fui yo quien la pagó. A partir de ahora, puedes encargarte tú. Después de 3 minutos, la pantalla del móvil se iluminó. Miguel preguntó: ¿qué quieres decir? Bloqueé la pantalla y apoyé la cabeza contra el asiento. Fuera de la ventana, las luces de Madrid se desvanecían lentamente detrás de mí. Solo entonces, finalmente, cayeron mis lágrimas. No porque todavía esperara algo, sino porque finalmente me di cuenta de que durante esos 7 años lo que estaba tratando de salvar no era una familia, sino un refugio temporal que dependía enteramente de mi paciencia. Y cuando esa paciencia se agotó, resultó que yo era la que tenía que irse. El autobús llegó a la terminal en mi ciudad gallega cerca de la medianoche. La noche estaba húmeda. Después de una lluvia ligera, el asfalto brillaba bajo las farolas y la brisa fuera de la terminal traía un ligero frío. Arrastré mi pequeña maleta por los escalones. Entre la multitud silenciosa, vi a mi mamá y a mi papá esperándome. Mamá llevaba sitomur, una rebeca fina. Sus manos agarraban la correa de su bolso con fuerza. Papá estaba a su lado, su espalda tan recta como siempre, pero su cabello tenía más canas desde la última vez que vine a casa. Cuando me vio, mamá corrió hacia mí, su mirada cayó sobre mi maleta, luego sobre mi cara pálida, y finalmente descansó en mi vientre, como si el instinto de una madre ya le hubiera dicho todo. Antes de que pudiera hablar, ella no hizo preguntas. Simplemente extendió la mano y acunó mi mejilla. Su mano estaba caliente, pero temblaba. ¿Estás en casa, cariño? Con esa sola frase, casi me derrumbo en sollozos. Durante 7 años, como nuera, había escuchado suficientes palabras hirientes, reproches y sermones sobre cómo una mujer debe aguantar, pero había olvidado que había un lugar en este mundo donde todo lo que tenía que hacer era regresar. Y no importaba si tenía razón o no, ellos siempre serían los primeros en abrirme la puerta. Mi padre tomó mi maleta. Su voz era profunda. Vamos al coche. Es tarde. De camino a casa, el coche pasó por calles familiares. La panadería de la esquina estaba cerrada. La pequeña tienda cerca de mi antiguo colegio todavía tenía el mismo cartel. Los árboles en la entrada de nuestra urbanización habían crecido tanto que sus ramas ahora rozaban un lado de la carretera. Miré por la ventana y de repente me sentí como alguien que regresa de un viaje muy largo, tan largo que solo cuando vuelves entiendes que el lugar que una vez llamaste hogar es el único lugar donde se te permite ser débil. Mamá se sentó a mi lado. Intentó preguntar algo varias veces, pero se detuvo. Al final, simplemente tomó mi mano con fuerza. ¿Tuvisteis una pelea, Miguel y tú? Guardé silencio durante unos segundos y luego susurré: nos vamos a divorciar, mamá. Mamá respiró hondo. Los hombros de mi padre, visibles mientras conducía, se tensaron ligeramente, pero no se dio la vuelta. Continué como si tuviera miedo, de que si paraba no tendría el valor de seguir. Estoy embarazada de 2 meses. Quiero tener este bebé. Si Miguel no lo quiere, lo criaré yo sola. Se hizo tanto silencio en el coche que podía escuchar el suave silbido de los limpiaparabrisas en el parabrisas. Mamá miró por la ventana, secándose la esquina de los ojos. Papá redujo la velocidad y dijo con una voz pesada pero muy clara: gracias a Dios que viniste a casa. Podemos lidiar con todo lo demás juntos. Bajé la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el dorso de mi mano. Estaba preparada para escuchar a mi padre regañarme, para que mi mamá me sermoneara por no escucharlos en ese entonces. Pensé que mencionarían
cómo se habían opuesto a Miguel, que esta fue mi elección. Y ahora tenía que enfrentarlo todo sola. Pero no, mis padres no. Dijeron una sola palabra que me hiriera más. Y por esa comprensión sentí una inmensa deuda de gratitud hacia ellos. Cuando llegamos a casa, mamá me llevó a mi antigua habitación. En 7 años. Apenas había cambiado. Las cortinas florales, el escritorio junto a la ventana, la estantería donde todavía estaban algunas novelas que nunca terminé en la universidad. Mamá ya había puesto sábanas limpias, y en la mesa había una jarra de agua tibia y algunas galletas María. Se detuvo en la puerta, me miró y dijo suavemente: «Cariño, si quieres llorar, puedes llorar mañana. Si quieres hablar, hablaremos, pero por ahora solo duerme un poco». Asentí. Mamá cerró la puerta. Dejada sola en la habitación, coloqué mi mano sobre mi estómago. Todavía estaba plano sin forma obvia, pero sabía que dentro se estaba formando una vida dependiente de mí, pequeña pero fuerte. Susurré: «Cariño, ya, estamos en casa». A la mañana siguiente, me despertó el olor a caldo gallego de la cocina. Mamá había preparado un caldo reconfortante con grelos y patatas. Dijo: «Las mujeres embarazadas que viajan tarde por la noche no deben comer nada demasiado pesado». Papá estaba sentado a la mesa leyendo el periódico. Cuando me vio bajar, dobló: «Luego te llevaré al abogado». Me congelé. «¿Ya tienes un abogado?» Papá me sirvió un vaso de agua tibia. «Llamé a Luis anoche, un antiguo colega mío del trabajo. Su hija es abogada especializada en divorcios y derecho de familia. Los casos de divorcio no deben decidirse precipitadamente. Estás embarazada, así que todo tiene que estar claro». Miré a mi padre y mi corazón se calentó, pero al mismo tiempo me pareció extraño. Mi padre siempre había sido un hombre de pocas palabras, nunca mostrando abiertamente su afecto. Cuando decidí casarme con Miguel, él fue quien más se opuso. En el aeropuerto antes de volar a Madrid, solo había dicho una frase: «Si no puedes soportarlo más, vuelve a casa». En ese entonces estaba enfadada, pensando que no creía en mi amor. Solo ahora lo entendía. No era una prohibición, sino una puerta que había dejado intencionalmente abierta para mí. Después del desayuno, abrí mi móvil. 3 llamadas perdidas de Miguel, 5 mensajes de Elena y 1 de mi suegra. No, había leído los mensajes de Elena, pero podía adivinar su contenido. Y tenía razón, me llamaba egoísta. Decía que al menor problema corría con mis padres y que había saboteado deliberadamente a la familia de mi marido al revelar el asunto de las cuotas escolares de Javi. El mensaje de mi suegra era más suave, pero cada palabra era como una aguja. Como esposa, debes saber cómo aguantar. La grandeza de una mujer se mide por su capacidad para mantener a la familia unida. Piensa en el estrés que esto causará a todos. Alba, un divorcio complicado es lo último que alguien necesita, especialmente con un bebé en camino. Estás destrozando a esta familia por dinero. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, luego bloqueé la pantalla. La vieja yo seguramente habría explicado, llamado, para disculparse, incluso si no tenía la culpa. Pero esa mañana, sentada en la cocina de mis padres, escuchando a mi padre lavar vasos en el patio y a mi mamá recogiendo verduras frescas de la huerta, de repente me di cuenta de que esas palabras ya no tenían el poder de intimidarme. Alrededor de las 9 de la mañana, un mensajero llamó diciendo que se había enviado un documento desde Madrid. Bajé a firmar. El sobre tenía el nombre de Miguel. Dentro había un borrador de una renuncia de derechos y un acuerdo de separación, que quería que firmara antes de solicitar el divorcio. Lo abrí y cuanto más leía, más frío sentía. Me pedía que abandonara voluntariamente el piso, que no buscara una división de los bienes adquiridos durante el matrimonio, que no pidiera pensión compensatoria para mí y que no mencionara ningún dinero gastado durante nuestro tiempo juntos. Con respecto a nuestro futuro hijo, solo estaba escrita una frase vaga:
Ambas partes discutirán este asunto en el futuro. Sonreí amargamente. Miguel se había movido más rápido de lo que esperaba. Anoche había lanzado la palabra divorcio en un ataque de ira, y esta mañana ya había enviado papeles para que firmara, como si hubiera estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Llevé los documentos a la casa. La cara de papá se oscureció después de leerlos. Mamá golpeó un vaso de agua sobre la mesa. ¿Por quién te toma? ¿Alba? Sí. Mi nombre es Alba, el nombre que mis padres me dieron, esperando que su hija creciera para ser noble, educada y respetuosa. Había vivido según las reglas de la conducta apropiada durante tanto tiempo que otros comenzaron a pensar que no podía sentir dolor. Ese mismo día, después del almuerzo, me reuní con la abogada. Su nombre era Abogada García. Tenía unos 40 años, menuda, pero con una mirada muy aguda. Leyó el borrador del acuerdo. Luego levantó la cabeza y me miró. Su marido hizo esto para asegurarse de que se fuera sin nada. Pero la ley no funciona según la codicia de una persona. Está tratando de engañarla para que renuncie a sus derechos. La señorita García dijo que, dado que no teníamos un acuerdo prenupcial, separación de bienes, nuestros activos adquiridos estaban sujetos a las leyes de bienes gananciales. Además, tiene todo el derecho de recuperar todo el dinero de sus ahorros personales que gastó en las obligaciones de su familia, más cualquier aumento correspondiente en el valor de la propiedad. Tiene pleno derecho a reclamar una parte de eso. Y con respecto al futuro hijo, la manutención es su derecho legal. No puede renunciar a los derechos de su hijo solo por orgullo. Bajé la cabeza. Simplemente no quiero tener ninguna conexión con él nunca más. La señorita García habló suavemente, porque quiere que esto termine rápido. Todo debe estar claro. Ser amable no significa dejar que otros tomen lo que es legítimamente suyo. Ha sufrido suficiente. Es hora de protegerse a sí misma y a su hijo. Me quedé en silencio. Luego abrí mi bolso y saqué una pequeña memoria USB y un montón de documentos impresos. Estas eran las cosas que había recopilado en secreto durante los últimos 3 años. Recibos de las cuotas escolares de Javi, cheques para el seguro médico de Elena, extractos bancarios de transferencias mensuales a mi suegra, capturas de pantalla de conversaciones donde Elena pedía dinero prestado y nunca lo devolvía, e incluso mensajes privados donde decía que mis ahorros solo se desperdiciarían si no los gastaba. La señorita García hojeó las páginas con un toque de sorpresa en sus ojos. ¿Cuánto tiempo ha estado recopilando esto? Desde el día en que Elena le dijo por primera vez a Miguel que yo era solo una aprovechada en su familia, respondí. En ese entonces no estaba pensando en demandar. Solo quería que si alguna vez él quería escuchar, pudiera probar que no era lo que decían que era. La señorita García me miró durante mucho tiempo. Su voz se volvió más cálida. En ese caso, usaremos todo esto no para vengarnos, sino para restaurar la justicia a su lugar legítimo. Asentí. Al salir de la oficina de la abogada esa tarde, recibí una llamada de Miguel. No, contesté. Llamó de nuevo y luego envió un mensaje. ¿Qué vamos a hacer con el pago del colegio de Javi? La administración envió un aviso a mi oficina. No me pongas en una situación tan embarazosa. Me paré bajo los árboles en flor fuera de la oficina, viendo las hojas caer en la acera, y respondí brevemente. A partir de ahora, pagar el colegio del hijo de hermana es tu responsabilidad. Yo solía pagar por buena voluntad como familia. Ahora esa buena voluntad ha desaparecido. Esta vez Miguel no respondió. Inmediatamente. Tal vez estaba haciendo cuentas. Tal vez por primera vez vio la cifra de decenas de miles de euros frente a él y se dio cuenta de que durante todos esos años, lo que consideraba mi obligación se basaba en realidad en el sudor y las lágrimas de mi familia. Esa noche, mamá me trajo un vaso de leche tibia a mi habitación. Se sentó en el borde de la cama y me acarició el pelo como cuando era una niña pequeña. Alba, mamá no tiene miedo de que te divorcies.
De lo que tengo miedo es de que sigas sufriendo porque tienes miedo de lo que dirán los demás. Apoyé la cabeza en el hombro de mi madre. Por primera vez en muchos años, no me sentí sola. En algún lugar de Madrid, Miguel probablemente estaba furioso. Elena probablemente estaba gritando que yo era una desagradecida. Mi suegra probablemente se estaba quejando a los parientes sobre lo desvergonzada que era. Pero aquí en mi antigua habitación, mi mamá estaba a mi lado. Mi papá estaba arreglando todo en silencio para mí, y el niño en mi vientre me recordaba que mi vida no termina con un matrimonio equivocado. Esa noche no pude dormir de inmediato. Tumbada en mi cama familiar, miré al techo donde todavía existía una pequeña grieta de mis días de instituto. De repente me sentí más ligera, no porque todos los problemas estuvieran resueltos, sino porque ya no tenía que forzarme a gustar a nadie. Decir estos sentimientos en voz alta podría sonar egoísta, pero solo alguien que se ha reprimido hasta olvidar quiénes puede entender lo precioso que es. Finalmente respirar libremente. El teléfono junto a mi almohada vibró varias veces. No necesité mirar para saber quién llamaba. Miguel llamó 2 veces más, y luego se rindió. Siguió un mensaje corto. No hay necesidad de exagerar esto. Podemos hablar de todo. Miré esas palabras durante mucho tiempo. En el pasado, cada vez que decía que podíamos hablar, yo siempre era la que cedía. Yo hablaba, él escuchaba, pero aún así elegía creer a los demás. Ahora que yo no quería hablar, él de repente mencionaba hablar. Algunas cosas simplemente llegan demasiado tarde, y cualquier conversación llegaría demasiado tarde también. No respondí. Apagué el teléfono y coloqué mi mano sobre mi estómago. El bebé aún no pateaba, pero podía sentir su presencia como un hilo fuerte que me tiraba de vuelta a la realidad. Susurré tan suavemente que fue casi para mí misma. Mamá no dejará que vivas en estas condiciones. Al día siguiente, fui con mi papá a la oficina de la abogada nuevamente. La señorita García había preparado nuestra respuesta a la petición de divorcio. Me explicó cada punto donde estaban mis derechos legales y donde las obligaciones legales de Miguel de las que no podía escapar. Alba, tienes que mantenerte firme, dijo. Su tono tranquilo pero seguro. Esto no se trata de tomar lo que no es tuyo. Se trata de una división justa. No estás tomando su propiedad. Solo estás recuperando tu parte. Asentí. Las palabras eran lógicas, pero no tan fáciles de aceptar. Durante 7 años, estuve acostumbrada a dar un paso atrás. Estaba acostumbrada a pensar que en una familia no debería haber cálculos mezquinos, pero al final, como yo no contaba, asumieron que todo era suyo. La señorita García abrió su portátil y me mostró la lista de gastos que le había dado. Cada número aparecía en la pantalla, claro, frío y sin emociones, pero hacía que mi corazón latiera más rápido. La cantidad de la matrícula de Javi, cada año, el apoyo mensual a mi suegra, los pagos del seguro para Elena, dinero para comestibles, reparaciones del piso, tratamientos médicos. Todo sumaba una suma que nunca había intentado calcular. Gastaste más de 40.000 euros de tu propio dinero en 7 años, dijo la señorita García. Y durante este tiempo, casi no tuviste ingresos personales. Todo esto provino de tus ahorros personales antes de casarte. Y este es el argumento principal. Miré esos números y en mi mente cada evento se repitió. Cuando Javi entró en 1er grado, Elena lloró diciendo que no tenía dinero para la matrícula inicial del colegio. Se lo envié. Cuando mi suegra se quejó de dolor de espalda y necesitó dinero para la acupuntura, le di extra. Cuando Miguel dijo que necesitábamos ahorrar más para pagar la hipoteca más rápido, me volví aún más reacia a tocar su dinero. Cuando hacía todo esto, lo consideraba un deber natural para una esposa. ¿Quién hubiera pensado que al final, este acto natural se convertiría en la prueba más clara de la injusticia que había experimentado? Esa tarde, cuando llegué a casa, el teléfono sonó de nuevo. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Dudé por
Un momento. Pero aún así respondí. ¿Dónde estás? Preguntó. Su voz era más suave que ayer. En casa de mis padres. Necesito hablar contigo. Adelante. Hubo silencio al otro lado. Luego, Miguel suspiró. Sobre el colegio de Javi. ¿Puedes ayudarme una última vez? Siempre fuiste tú quien lo manejó. Simplemente dejaste todo de repente. Elena no puede encontrar esa cantidad de dinero. Sonreí levemente, pero no había alegría en esa sonrisa. Miguel, déjame preguntarte algo. En esos 7 años, ¿alguna vez preguntaste de dónde venía el dinero para la educación de Javi? Se quedó en silencio. Solo sabías que yo lo estaba manejando, y lo considerabas mi obligación. Ahora que he dejado de pagar, de repente sientes la presión. No es que no lo supiera, respondió Miguel nerviosamente. Solo pensé que era un asunto familiar, ¿verdad? Un asunto familiar, respondí. Pero yo también era parte de esa familia. Y cuando Elena me llamó aprovechada, guardaste silencio. Cuando tu madre me llamó derrochadora, guardaste silencio hasta el momento en que dije que gasté mi propio dinero, pediste el divorcio. El silencio reinó de nuevo al otro lado. No esperé más. En cuanto a los asuntos de Javi, vosotros podéis encargaros de ellos a partir de ahora. Es tu sobrino, no mi responsabilidad. Colgué antes de que pudiera hablar. Mis manos temblaban, ligeramente, pero mi mente estaba completamente tranquila. Quizás, cuando una persona finalmente dice lo que ha estado reteniendo durante tanto tiempo, ya no tiene miedo. Ese mismo día, mi mamá me llevó al supermercado. Seleccionó cuidadosamente cada producto, desde leche y verduras frescas hasta algo de ropa de estar por casa, holgada. Cada vez que me miraba, su mirada se volvía más cálida como si quisiera compensar los años que no estuvo a mi lado. ¿Planeas quedarte aquí para siempre?, preguntó mamá. Sí, mamá. Daré a luz aquí. Mamá asintió, sin hacer más preguntas, pero sabía que estaba pensando mucho, conteniéndose por miedo a presionarme. Pero toda su preocupación se mostraba en estos pequeños gestos de cuidado. Esa noche, mi papá me llamó al salón. Colocó una pequeña libreta de ahorros frente a mí. Esta es la cuenta de ahorros que tu mamá y yo abrimos para ti cuando te ibas a casar. Quería dártela entonces, pero te negaste a aceptarla. Ahora tómala. Me quedé atónita. Papá, no la necesito. Todavía tengo mi propio dinero. Papá negó con la cabeza. Esto no es solo para ti. Es para tu hijo también. Tu mamá y yo nos estamos haciendo viejos. Ya no podemos ayudar mucho. Pero al menos deberías tener un colchón financiero. Tomé la libreta. Mis manos temblaban. Por primera vez, sentí claramente que no lo había perdido todo. Había perdido mi matrimonio, pero todavía tenía a mi familia, un hijo en mi vientre y a mí misma. Tumbada en la cama esa noche, escuchando el sonido distante del viento del mar. La pantalla del teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez no era Miguel, sino un número desconocido. Abrí. Mensaje. Alba. Te fuiste a casa de tus padres sin siquiera decírmelo. Eso es ir demasiado lejos. Era Elena. Lo leí y no respondí. Un segundo después llegó un segundo mensaje. ¿Crees que un divorcio resolverá todo? ¿Crees que has ganado? No olvides. Sigues siendo una nuera en nuestra familia. Miré la pantalla y apagué el teléfono. Hay personas que, incluso después de que has dejado sus vidas, todavía intentan atraerte de vuelta con hilos invisibles. Pero esta vez no dejaría que me atrajeran. Coloqué mi mano sobre mi estómago, cerré los ojos. Fuera de la ventana, el viento tarareaba en sincronía con la respiración de mi propia ciudad natal. Sabía que todavía había mucho por hacer. Muchos días difíciles por delante, confrontaciones inevitables, pero de alguna manera, a partir de ahora, elegí en estar de mi propio lado y no miraría atrás. Los días siguientes pasaron sin el escándalo que temía. Nadie vino a nuestra casa a montar una escena. Sin gritos,
sin peleas como las historias que a menudo escuchas de conocidos. Todo sucedió en silencio. Y ese silencio me hizo entender que cuando el corazón de una persona se enfría, todo puede colapsar por completo y sin previo aviso, incluso sin palabras duras. Comencé a acostumbrarme al ritmo de vida en casa de mis padres. Por la mañana me despertaba con mamá. Íbamos al mercado a elegir verduras frescas y pescado. Por la tarde la ayudaba a cocinar. Y por la noche me sentaba en mi habitación, leyendo libros y escribiendo lo que necesitaba prepararse para la llegada del premina, bebé. Cosas que antes me parecían aburridas ahora me proporcionaban una profunda sensación de paz. Mi barriga comenzó a crecer ligeramente. Cada vez que me miraba al espejo y veía estos pequeños cambios, mi corazón se llenaba de una alegría tranquila. Este bebé crecía cada día, ajeno a la confusión del mundo adulto. No sabía que sus padres se estaban separando. No sabía de las peleas fuera de esta casa. Todo lo que sabía era cómo depender de mí para vivir. Pensando en esto, entendí que necesitaba ser más fuerte. Una tarde, mientras estaba sentada calculando los gastos estimados para los próximos meses, mi papá me llamó al salón. Sobre la mesa había un sobre grande. Mi nombre estaba escrito en él. Inmediatamente reconocí la letra de Miguel. Debe haber enviado más documentos, dijo papá con voz neutral. Abrí el sobre. Dentro no había un nuevo borrador del acuerdo, sino una carpeta gruesa de documentos con el sello del bufete de abogados que Miguel había contratado. Miré las páginas. La esencia seguía siendo la misma, pero esta vez se habían añadido algunos puntos más detallados, incluida una cláusula de que en caso de retrasos deliberados en el proceso de divorcio o la presentación de demandas injustas para la división de la propiedad, la parte del marido consideraría la posibilidad de presentar una contrademanda. Dejé de leer, no porque estuviera sorprendida, sino porque ahora podía ver el verdadero carácter de Miguel más claramente. Ya no era el hombre que solía esperarme bajo la ventana de mi residencia. Ahora estaba en la posición de alguien listo para defender sus intereses por cualquier medio, incluso si eso significaba convertirme en su enemiga. Mi mamá, de pie a mi lado, miró algunas páginas y negó con la cabeza. Está tratando deliberadamente de presionarte, cariño. Mi papá guardó silencio, luego habló. Cuanto más te presione, más debemos seguir estrictamente la ley. No te dejarán sin nada. Asentí. Al día siguiente, llevé los documentos a la abogada García. Los estudió cuidadosamente y colocó los papeles sobre la mesa. Está tratando de presionarte emocionalmente, dijo. Pero mientras tengamos pruebas suficientes, no pueden hacer nada. Simplemente no quiero que esto se prolongue, admití honestamente. Solo quiero que termine porque quieres que esto termine rápido. Debemos tener cuidado. Miguel piensa que te debilitarás. Si retrocedes, atacarán. Si te mantienes firme, tendrán que adaptarse. Pensé por un momento y pregunté, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Prepararemos nuestra propia petición de divorcio, respondió firmemente. Usaremos el abuso financiero y la incapacidad psicológica como bases sólidas para acelerar el proceso. No esperaremos más por ellos. Seremos los primeros en actuar. Me sorprendieron esas palabras. Todo este tiempo había sido la parte receptiva, siempre esperando a que otros hicieran un movimiento antes de encontrar una manera de responder. Esta era la primera vez que tenía que ser proactiva. Asentí. Vale, hagámoslo. Esa noche me senté con mis padres y les expliqué la situación. Papá no hizo muchas preguntas. Solo escuchó y ocasionalmente asintió. Al final, dijo solo una frase. Actúa de acuerdo con la ley. No tengas miedo. Mamá tomó mi mano. Su voz era suave pero firme. Ya no estás sola. Esas dos frases fueron suficientes para hacerme sentir fuerte. 2 días después, la petición se presentó oficialmente en el juzgado. Incluía la solicitud de disolución del matrimonio, la división de los bienes gananciales de acuerdo con la ley y el establecimiento de obligaciones para la manutención de los hijos después de que naciera el bebé. Además,
La señorita García pidió al tribunal que considerara los gastos que había hecho durante el matrimonio con mis fondos personales como base para la división de activos. Después de presentar la petición, me paré fuera del juzgado, viendo pasar a la gente. No me sentía tan pesada como antes. Sabía que a partir de este momento había comenzado un nuevo capítulo. Esto ya no era un conflicto familiar interno que pudiera resolverse a puerta cerrada, sino un caso que tenía que ser examinado por el tribunal. Esa tarde, Miguel llamó. Respondí. ¿Presentaste una demanda? Preguntó directamente. Sí. Hubo silencio al otro lado. Alba, lo que hiciste está más allá de todos los límites. Me reí amargamente. ¿Dónde exactamente cruzó la línea? ¿Por qué? ¿Los problemas familiares tienen que llevarse a los tribunales? ¿Qué dirá la gente? No importa lo que diga la gente, respondí lentamente. Lo que importa es... Miguel suspiró. Te dije que podíamos hablar. Me enviaste un borrador de acuerdo donde me pedías que me fuera con nada. ¿Es eso lo que llamas hablar? No respondió inmediatamente. Después de un momento, dijo, solo pensé que esa era la forma más fácil. Fácil para ti, respondí, pero no para mí. El silencio reinó de nuevo. Entendí que las cosas estaban empezando a entrar en su mente, cosas que nunca habían estado allí antes. Pero era demasiado tarde. ¿Realmente tienes que llevarlo tan lejos? Preguntó con voz pesada. Desde el momento en que dijiste la palabra divorcio, ya había ido lejos, respondí. Colgué. Esta vez mis manos no temblaban. En los días siguientes, llegó la citación del juzgado. Al mismo tiempo, comencé a recibir llamadas de los parientes de Miguel. Algunos me aconsejaban ser más paciente. Algunos decían que estaba haciendo un gran problema de una pequeña cosa. Uno incluso me acusó de arruinar el buen nombre de mi marido. Escuché pero no reaccioné. En el pasado podría haber dudado de mí misma debido a esas palabras. Pero ahora había aprendido que la reputación de otras personas no debe colocarse por encima de tu propia vida. Una noche, mientras me preparaba para ir a la cama, mamá me trajo un vaso de leche tibia. Se sentó en el borde de la cama, me miró y preguntó, ¿tienes miedo, cariño? Pensé por un momento y negué con la cabeza. No, mamá. Solo tengo remordimientos. ¿Remordimientos de qué? De haber estado ciega durante tanto tiempo. Mamá suspiró y frotó suavemente mi espalda. Es bueno que despertaras. Muchas personas pasan toda su vida sin entender. Miré a mi mamá y de repente me sentí más ligera. Sí, había perdido 7 años, pero al menos no había perdido toda mi vida. Esa noche, dormí profundamente. En mi sueño, me vi parada frente a una puerta. Detrás estaba el pasado, lleno de escándalos y fatiga. Delante había un camino que aún no estaba claro, pero la luz sobre él era muy suave. Di un paso adelante, sin mirar atrás. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. El sol salía lentamente fuera, y la brisa marina traía un olor salado distintivo. Me paré frente al espejo durante mucho tiempo, mirándome. La cara seguía siendo la misma, pero la mirada había cambiado. Ya no era la mirada de alguien que siempre intentaba gustar a todos. Era la mirada de alguien que empezaba a aprender a elegirse a sí misma. Coloqué mi mano sobre mi estómago y sonreí levemente. Vamos a estar bien. Los preparativos para la audiencia previa al juicio continuaron a un ritmo lento pero tenso. Por fuera, mi vida parecía la vida ordinaria de una mujer embarazada. Comidas regulares, visitas al médico, paseos ocasionales con mamá en el mercado. Pero por dentro entendía que me acercaba a una línea. Una vez cruzada, no había vuelta atrás. Una mañana, cuando llegó la citación para la fecha de la cumbero audiencia, me paré en la puerta de la casa durante mucho tiempo. La carta era fina, pero se sentía increíblemente pesada. Me había preparado para esto, pero sosteniendo el papel, todavía sentía un nudo en la garganta. No por miedo, sino porque ahora todo se había vuelto tan real, y ya no podía fingir, no pasaba nada.
Mamá notó mi estado y se acercó, preguntando suavemente: ¿Te vas mañana? Sí, mamá. Mamá asintió y dijo como para calmarse a sí misma: No hay nada de qué tener miedo. Mañana, solo di la verdad. Los que tienen la razón no tienen nada que temer. Sonreí, pero mi corazón todavía estaba pesado. El coraje del que hablaba mamá era el resultado de sus largos años de vivir recta y honestamente, y yo sabía que no tenía la culpa, pero todavía tenía que enfrentar las miradas y los juicios de los demás. Esa noche llamé a la abogada García para aclarar los detalles. Me escuchó y dijo muy claramente: Mañana es solo una audiencia, no el juicio en sí, pero debes estar preparada. Podrían usar varios métodos para forzarte a ablandarte. Recuerda una cosa: no necesitas derrotarlos, solo necesitas no ser derrotada por ti misma. Me quedé en silencio y luego respondí: Entiendo. Después de colgar, me senté, sola en mi habitación, mis manos descansando sobre mi estómago. El bebé había comenzado a hacer sentir su presencia, no con patadas, sino con el hecho mismo de su existencia. Cada decisión que tomaba ahora ya no era solo para mí. Al día siguiente, mi papá me llevó al juzgado. Durante todo el trayecto, estuvo en silencio. Justo antes de salir del coche, dijo solo una frase: Mantén la calma. Asentí, respiré hondo y entré en el edificio. La sala del juez era pequeña, una mesa larga, algunas sillas y una ventana que daba al patio trasero. Llegué 5 minutos antes. Después de sentarme, sentí que mis manos se enfriaban, pero mi pulso estaba estable. Unos 5 minutos después, entró Miguel. Llevaba una camisa blanca y pantalones. Todavía se veía pulcro, pero su cara parecía cansada. Detrás de él entraron Elena y Carmen. Cuando me vio, Elena se burló suavemente, y Carmen solo me miró y se volvió inmediatamente. Miguel se sentó frente a mí. Me miró durante unos segundos, luego bajó los ojos. «Has perdido peso», dijo suavemente. No respondí. No sabía cómo reaccionar a esas palabras. Algunas frases, cuando se dicen en el momento equivocado, pierden todo significado, incluso si son sinceras. El juez entró y comenzó a leerla con punto, esencia de la petición y las demandas de ambas partes. Todo estaba según el protocolo, nada inesperado. Cuando el juez pidió a la otra parte que hiciera una declaración, el abogado de Miguel habló. «Señoría, mi cliente deja la decisión sobre el estado de su matrimonio al tribunal», dijo en un tono formal. «Pero cuando se trata de propiedad, creemos que la mayor parte fue ganada por mi cliente. Por lo tanto, nos oponemos firmemente a una división del 50/50. Escuché sin sorpresa. Esto era exactamente para lo que me había preparado. El juez se volvió hacia mí. «¿Cuál es su opinión?» Miré al frente, mi voz permaneció tranquila. No persigo ningún activo que Miguel adquiriera antes de casarnos. Pero para los activos acumulados durante nuestro matrimonio solicito una división de acuerdo con la ley. Elena intervino inmediatamente, su voz elevándose. «Tienes mucho descaro. Solo te sentaste en casa sin ganar un solo céntimo, y ahora quieres quedarte con la mitad de los bienes de mi hermano». El juez la reprendió pidiendo orden, pero ella no se callaba. Di la verdad. Elena se volvió hacia mí, su mirada tan afilada como un cuchillo. Corriste con tus padres y presentaste una demanda. ¿Quién más se casaría contigo ahora con un hijo a cuestas? La miré. Por primera vez en muchos años, no sentí ira. Solo vi todo tan claramente. Elena, no necesitas preocuparte por eso, dije lentamente. Puedo cuidar de mí misma. La atmósfera en la habitación se volvió tensa. El ceño de Miguel se frunció ligeramente. «Alba, no hables así. Solo estoy diciendo la verdad», respondí. El juez pasó al tema de la manutención de los hijos. Al escuchar esto, Miguel dudó por un momento. «¿Sobre el niño? Podemos
Hablar de eso otro día, dijo. Negué con la cabeza. No hay necesidad de hablar de eso otro día. Daré a luz y lo criaré. Tienes la obligación de pagar la manutención de los hijos de acuerdo con la ley. Elena se rió amargamente. Hablas como si estuviera 100% segura de que es el hijo de mi hermano. Esa frase silenció a todos en la habitación. La miré directamente a los ojos, sin romper mi mirada. Elena, deberías tener más cuidado con tus palabras. Miguel se volvió hacia su hermana. Su voz baja pero clara. Ya es suficiente. Fue la primera vez en toda la audiencia que realmente me había defendido frente a su hermana, pero no sentí nada. Si esa frase se hubiera dicho hace años, la historia podría haber sido diferente. La audiencia duró casi 1 hora. Pero no, se llegó a un acuerdo. El juez decidió que el caso procedería a un juicio formal. Cuando me levanté, para irme, sentí una ligera sensación de alivio. No porque el problema estuviera resuelto, sino porque no había retrocedido. En el pasillo, Miguel me llamó. Alba. Me detuve y me volví. Quiero hablar contigo. ¿En serio? Miré mi reloj y asentí. Fuimos a un rincón tranquilo del pasillo. ¿Realmente quieres llevar esto a juicio?, preguntó. Ya lo he llevado, respondí. Se quedó en silencio. Luego, dijo suavemente. No esperaba que resultara así. Lo miré y hubo un sentimiento extraño, difícil de explicar en mi pecho. No era resentimiento ni amor sobrante. ¿Cómo esperabas que resultara? Miguel no pudo responder. Tal vez podamos olvidarnos del dinero, continuó, bajando el tono. Separémonos amistosamente. Negué lentamente con la cabeza. Me he estado olvidando de eso durante 7 años. Esa frase no se dijo en voz alta, pero fue suficiente para terminar la conversación. Me volví y me alejé. Esta vez, no lo escuché llamarme. Fuera del juzgado, vi a mi papá. No preguntó nada, solo me miró como para asegurarse de que estaba bien. Sonreí. Salió bien, papá. Él asintió y me abrió la puerta del coche. De camino a casa, miré por la ventana. La ciudad seguía siendo la misma. La gente seguía corriendo a sus asuntos. Los coches circulaban. Nada había cambiado. Solo yo había cambiado. Coloqué mi mano sobre mi estómago y cerré los ojos. Esta lucha no había terminado, pero ya no tenía miedo. Después de la mediación fallida, todo entró en una fase nueva, más clara y más fría. No había más espacio para cumplidos o palabras para salvar las apariencias. Todo lo que quedaba eran documentos, sellos y horarios establecidos. Me doy cuenta de que una vez que un matrimonio llega al tribunal, ya no es una historia de 2 personas, sino un caso donde el bien y el mal se pesan en la balanza de la justicia, no de la emoción. Mientras esperaba el primer juicio, casi no recibí llamadas ni mensajes de Miguel. Este silencio me hizo entender que él había elegido su propia forma de lidiar con la situación. Quizás preparando documentos, consultando a su abogado o simplemente convenciéndose a sí mismo de su rectitud. Mientras tanto, mantuve un ritmo de vida constante. Cada mañana daba un paseo, respirando el aire fresco. El médico me aconsejó hacer ejercicio ligero para el bebé. A veces, mi mamá se unía a mí contando historias sobre los vecinos o recordando mis travesuras de la infancia. Estas conversaciones simples calentaban mi alma como un hilo invisible, sacándome de un pasado pesado. Una mañana, después de volver a casa de la clínica, respondí una llamada de un número desconocido. Al otro lado estaba la voz de una mujer mayor. ¿Puedo hablar con Alba? Sí, soy yo. Soy la tía de Miguel. No quiero interferir en vuestros problemas. Pero escuché que llevaste el caso a los tribunales. Eso no parece correcto. Un marido y una mujer deberían resolver sus problemas dentro de la familia. Cuando aireas tus disputas en público, ya no podéis miraros a la cara. Me quedé momentáneamente atónita, pero respondí con calma. Sí, tía, entiendo, pero hay problemas que, si no se aclaran, nunca terminarán. Tú
Como mujer, deberías ser más tolerante, continuó. Miguel tiene un temperamento fuerte a veces, pero no es una mala persona. Al hacer esto, lo estás avergonzando. Al escuchar esto, sentí un dolor familiar, el sentimiento que había estado conmigo durante 7 años. Siempre tuve que pensar en los demás para proteger la reputación de mi marido y su familia, dejando de lado mis propios sentimientos. Sí, tía, respondí con una voz suave pero firme. Todo este tiempo he tolerado mucho, pero ahora quiero vivir para mí y mi hijo. Hubo silencio al otro lado, luego dijo suavemente, ¿has cambiado? Sí, dije, si no hubiera cambiado, ya no sería yo misma. La conversación terminó. Colgué el teléfono. Mi corazón ya no temblaba como antes. Quizás cuando una persona se atreve a decir lo que piensa, ya no depende de las opiniones de los demás. Ese mismo día, la abogada García me llamó. Cuando llegué, había un nuevo montón de documentos en su escritorio. La otra parte ha presentado materiales adicionales, dijo. Afirman que la mayoría de los gastos de la familia provenían de los ingresos de Miguel y que usted era simplemente la administradora del dinero, no haciendo una contribución real. No, me sorprendió. Sabía que Miguel elegiría ese argumento. ¿Qué piensa usted?, pregunté. La abogada García me miró con confianza. Nuestras pruebas son más fuertes. Todas las transferencias que hizo están registradas. Los gastos principales también están a su nombre. Lo más importante, podemos probar que la fuente de estos fondos fueron sus ahorros personales antes de casarse. Asentí. Me había estado preparando para esto durante mucho tiempo. Simplemente nunca pensé que realmente lo usaría. Y una cosa más, añadió la abogada, planean solicitar una prueba de ADN después de que nazca el bebé. Fruncí el ceño ligeramente. No lo dudan al 100%, explicó. Esta es su forma de perder tiempo y presionarla. Pero no tiene nada de qué preocuparse. Si es necesario, pasaremos por ese proceso. Respiré hondo. No tengo miedo. La abogada García sonrió levemente. Lo sé. Al salir de la oficina, caminé durante mucho tiempo antes de llamar a un taxi. La tarde era fresca en mi ciudad natal. La brisa marina traía el aroma a tierra húmeda. Caminé lentamente, sosteniendo mi estómago, pensando en lo que sucedería después. El juicio no sería fácil. Probablemente habría más palabras hirientes, situaciones inesperadas. Pero sabía que ya había cruzado el punto medio. En la Brucena, mi papá dijo, «El primer juicio es la próxima semana». Asentí. «Sí, papá». Mamá me miró con preocupación, pero no dijo nada. Solo puso más comida en mi plato. «Come mucho, cariño. Necesitarás tu fuerza», sonreí. «Estoy bien, mamá». Mi papá dejó su cuchara. Su voz era pesada, pero clara. «Cualquiera que sea el resultado, no debes rendirte a mitad de camino». Miré a mi papá, sintiendo su determinación. Entendí que no solo estaba hablando del caso judicial, sino de mi vida en general. «Sí, papá, lo sé». Esa noche no me dormí de inmediato. Me senté junto a la ventana viendo la calle. Las luces se encendieron y el ruido del tráfico comenzó a disminuir. Recordé mis primeros años como nuera. Hubo noches en que me sentaba así, esperando a que Miguel llegara a casa, esperando que me entendiera mejor. Ahora estaba sentada aquí pensando en mí misma, mi futuro hijo y una nueva vida. El teléfono vibró. Un mensaje de Miguel. «El juicio es la próxima semana. Prepárate». Miré el texto y respondí brevemente. «Lo sé». No respondió. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Hay conversaciones que, por largas que sean, no cambian nada. Lo que importa no es quién dijo qué, sino quién permaneció de pie hasta el final. Apoyé la espalda contra la silla y cerré los ojos. Mi pecho ya no se apretaba con emoción como antes. Sin ira, sin arrepentimiento, solo la máxima claridad y paz. Quizás esto es lo que se siente cuando una persona realmente deja ir una situación. Coloqué mi mano sobre mi estómago
Susurré suavemente. Mamá estará contigo todo el camino. Fuera, el viento soplaba suavemente, trayendo el frío de la noche. Respiré hondo, me levanté y apagué la luz. Delante había un camino nuevo, y sabía que no miraría atrás. En la mañana del primer juicio, me desperté más temprano de lo habitual. No por nerviosismo, sino por una sensación extraña, como si estuviera parada ante una gran puerta que tenía que cruzar. Me senté, frente al espejo, arreglando cuidadosamente mi cabello, eligiendo un vestido, holgado de un color tranquilo. Mamá se paró detrás de mí, observó por un momento y dijo suavemente: «Solo, mantén la calma hoy, cariño. Solo di lo que realmente pasaste». Asentí. Quizás la palabra verdad nunca había sido tan importante para mí. No necesitaba exagerar ni explicar extensamente. Era suficiente con decir todo y dejar que el tribunal decidiera. Mi papá me llevó al juzgado. Estuvo mayormente en silencio durante el trayecto, solo recordándome que desayunara y conservara mi energía. Entendí que su silencio no era falta de preocupación. Solo sabía que necesitaba tranquilidad para pensar. Al entrar en la sala del tribunal, vi a Miguel ya sentado en su lugar. Llevaba un traje oscuro, su cabello pulcro, pero su cara estaba cansada. A su lado estaban su abogado y Elena. Carmen se sentó en la parte de atrás, su mirada llena de resentimiento. Me senté en mi lugar junto a la abogada García. Ella me dio un leve asentimiento como para confirmar que estábamos listas. El juicio comenzó según el protocolo. La atmósfera se volvió más seria y tensa a medida que el juez comenzaba a leer los materiales del caso. Cada pregunta, cada respuesta grabada, no había lugar para la emoción. Todo tenía que estar claro. Cuando fue nuestro turno, la abogada García se puso de pie. Su voz no era fuerte, pero era increíblemente persuasiva. Mi cliente, Alba, durante 7 años de matrimonio, no solo realizó todas las tareas domésticas, sino que también utilizó sus fondos personales para pagar una parte significativa de los gastos de la familia. Tenemos pruebas concretas para cada pago. Por lo tanto, pedimos al tribunal que considere plenamente su contribución financiera en la división de los bienes gananciales. Entregó al tribunal copias de los extractos bancarios. 1 por 1. Miré esos números sin emoción. Había aceptado el hecho de que lo que una vez di voluntariamente ahora debía ser examinado con justicia. Fue el turno del lado de Miguel. Su abogado se puso de pie y presentó sus objeciones. Habló durante mucho tiempo. La esencia era que la mayoría de los ingresos de la familia provenían de Miguel y yo era simplemente la administradora del dinero. Según él, los gastos que hice fueron voluntarios. Escuché sin interrumpir. Sabía que en el tribunal todos tienen su propia versión. Lo que importaba no era quién decía más, sino quién tenía pruebas. Cuando el juez me preguntó directamente, me puse de pie. Mi voz permaneció firme. Durante nuestro matrimonio, no tuve un ingreso estable porque dejé mi trabajo para unirme a mi marido en Madrid. Sin embargo, tenía ahorros personales antes de casarnos y una gran parte de los gastos de la familia provino de esto. No niego los ingresos de mi marido, pero no estoy de acuerdo en que todos mis esfuerzos e inversiones deban ser devaluados. Después de mis palabras, hubo silencio en el tribunal. No miré a Miguel, pero podía sentir físicamente su mirada. Cuando se trató el asunto del niño, la tensión aumentó. El juez preguntó sobre la manutención de los hijos. Miguel dudó por un momento y luego dijo: «No rechazo la responsabilidad, pero quiero obtener una confirmación clara después de que nazca el niño». Entendía dónde iba, tal como la abogada García había advertido. Asentí. Estoy de acuerdo en seguir todos los procedimientos legales. Si es necesario, estoy dispuesta a someterme a cualquier prueba. Esta respuesta puso a todos en su lugar. El juicio duró más de lo esperado. Cuando el juez anunció un receso para estudiar más a fondo las pruebas, me sentí agotada. Ya fuera por estar constantemente de pie y sentada, o por la tensión que
Duró horas, no lo sabía. Al salir de la sala del tribunal, caminé lentamente por el pasillo. Mi papá me estaba esperando. Me miró y preguntó, ¿estás bien? Asentí. Estoy bien, papá. La abogada, García, caminando a mi lado, susurró. Hiciste todo lo que pudiste hoy. Deja que el tribunal sea el juez. Le agradecí, sintiendo que mi corazón se aligeraba, ligeramente. En ese momento, Miguel salió de la sala del tribunal. Se detuvo a unos pasos de mí, dudó y luego se acercó. Alba, me volví. Quiero hablar contigo solo un minuto. Miré a mi papá. Dio un leve asentimiento. Me aparté, manteniendo mi distancia. Miguel me miró, la expresión en sus ojos ya no era la misma. No tenías que llevarlo tan lejos. No, respondí de inmediato. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y en tu opinión, dónde está el límite? Miguel se quedó en silencio. Quizás él tampoco lo sabía. Solo pensó que si hubiera cedido un poco más, todo habría sido más fácil. Negué lentamente con la cabeza. Cedí durante 7 años. No, hubo acusación en esa frase, solo una declaración de hecho. Pero fue esto lo que lo despojó de cualquier oportunidad de objetar. Suspiró. No sabía que estabas cargando con tanto. Lo miré y dije, no es que no lo supieras. Simplemente no quería saberlo. Miguel estaba atónito. La luz en sus ojos se atenuó. Sabía que esas palabras podrían herirlo, pero era la verdad que tenía que enfrentar. No dije nada más. Volví con mi papá y salimos del juzgado. De camino a casa, apenas hablé. Miré por la ventana las calles. La ciudad vivía su vida habitual, pero yo la miraba con ojos diferentes. En casa, mamá preguntó inmediatamente cómo fue el juicio. Le conté todo. Después de escuchar, dijo solo una cosa. Entonces, ¿has pasado otra etapa? Asentí. Sí, había pasado otra etapa, pero no debido a mi paciencia como antes, sino debido a mi propia elección. Esa noche me quedé despierta todo el tiempo, repitiendo el juicio del día en mi mente, las cosas que dije y la mirada en la cara de Miguel cuando escuchó mis respuestas. Ya no sentía el peso. En cambio, había una clara sensación de que estaba en el camino correcto. Acaricié suavemente mi barriga en crecimiento. Podemos hacer esto, hija mía. La parte más difícil ha terminado, dije suavemente. Fuera, el viento acariciaba suavemente las cortinas. Cerré los ojos, dejando que mis pensamientos se calmaran. El camino por delante todavía era largo, pero sabía que lo caminaría paso a paso sin mirar atrás. Después del primer juicio, la vida no volvió inmediatamente a la normalidad. Pero ya no era tan tensa. Era como la superficie del agua después de que ha pasado una ola. Ahora, comenzaba a calmarse. Incluso si una fuerte corriente todavía fluía por debajo, me había acostumbrado. Cada semana, llamaba a la abogada García para discutir el progreso del caso. Preparábamos cuidadosamente documentos adicionales, respuestas para la otra parte. A veces pasaba horas con ella revisando cada número en detalle en los extractos bancarios. Ya no me sentía cansada, estaba demasiado concentrada. Quizás cuando una persona sabe por qué está luchando, incluso la fatiga encuentra significado. Una tarde, recibí un mensaje de Miguel. Esta vez era más largo de lo habitual. Alba, he revisado todos los documentos de nuevo. Entiendo que gastaste más de lo que pensaba, pero tienes que entender que no puedo aceptar una división del 50/50. Todavía quiero que lleguemos a un acuerdo para que esto no se prolongue en los tribunales. Leí el mensaje, dejé el teléfono a un lado y no respondí de inmediato. Ya no reaccionaba precipitadamente. Me di tiempo para pensar, no duda, sino para asegurarme de que mi decisión no se basara en una emoción repentina. Esa noche, les conté a mis padres sobre el mensaje. Mamá suspiró. Solo ahora entiende cuánto gastaste, pero todavía no quiere asumir la responsabilidad. Papá guardó silencio por un momento y luego dijo, no es que no entienda, solo está calculando qué es más favorable para él.
Miré a mi papá y de repente entendí todo. Antes, cuando había un problema, siempre dejaba que mis emociones gobernaran. Pensaba que si era amable, la gente lo apreciaría. Pero en realidad no siempre funciona así. Algunas personas entenderán, pero otras elegirán el camino que solo las beneficia a ellas, incluso si hiere a otros. Cogí el teléfono y respondí a Miguel. Tuviste la oportunidad de negociar antes de que presentara el caso. Ahora todo está bajo la ley. No voy a cambiar nada. Después de enviar el mensaje, sentí una increíble sensación de paz. Ni una sola pizca de duda. Al día siguiente, fui a un chequeo regular. El médico dijo que el bebé se estaba desarrollando bien. Todos los indicadores eran normales. Mirando la pequeña imagen en la pantalla de ultrasonido, sonreí. En medio de todo el caos, el bebé continuaba creciendo cada día como si viviera en su propio mundo, ajeno a la confusión exterior. Al salir de la clínica, entré en una pequeña cafetería cerca de la costa. Me senté en mi rincón favorito, pedí una bebida caliente y abrí una pequeña libreta. Desde que regresé a mi ciudad natal, había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos, no para recordar, sino para entenderme mejor a mí misma. Mientras escribía, escuché una voz familiar. Al levantar la vista, vi a Andrés, mi antiguo compañero de clase. Se veía igual, alto, delgado, con una cara amigable. Solo su mirada se había vuelto más madura. Alba, saludó. Me sorprendí un poco. Andrés, ha pasado tanto tiempo. Acercó una silla y se sentó. Después de los cumplidos habituales, me miró y dijo: escuché tu historia. No me sorprendió. Este tipo de noticias siempre se difunden, incluso si no se cuentan directamente. Estoy bien, dije. Andrés asintió. Sé que estás bien, pero no, todos podrían soportar lo que pasaste. Sonreí débilmente. No se trata de fuerza. Simplemente no tuve otra opción. Se quedó en silencio y luego dijo: en ese entonces, cuando decidiste casarte con Miguel, pensé que sufrirías. Lo miré, sin sentir resentimiento, solo un ligero pesar. ¿Por qué no me lo dijiste entonces? ¿Y si lo hubiera hecho, habrías escuchado? Respondió Andrés. Me reí, sin responder. Ya sabía la respuesta exacta. Hablamos un poco más. Andrés no profundizó en los detalles del divorcio. Habló sobre su trabajo y su decisión de regresar a nuestra ciudad natal. Esta conversación ligera me hizo sentir más cómoda. Cuando estábamos a punto de irnos, Andrés dijo: si necesitas ayuda, solo dímelo. Asentí. Gracias, Andrés. De camino a casa, pensé en esa reunión, no por Andrés mismo, sino por la sensación de ver a alguien que me conocía antes de toda esta pesadilla. En ese entonces, yo era yo misma, no agobiada por los roles de esposa, nuera y la persona que tenía que cargar con todos los problemas. Cuando llegué a casa, encontré a mi mamá limpiando el salón. Me miró y preguntó: ¿por qué te ves tan feliz? Sonreí. Mamá asintió, sin hacer preguntas, pero su mirada se calentó. Era suficiente para ella ver que me sentía un poco más ligera. Esa noche recibí un aviso de la abogada García. La fecha para el próximo juicio había sido fijada. Quedaba poco tiempo y una decisión final estaba cerca. Me senté sola en mi habitación mirando la carta. No estaba tan nerviosa como antes. Estaba lista. El camino no fue fácil, pero ya que había llegado tan lejos, no me detendría. Sentí una ligera patada desde dentro, como si el bebé también estuviera esperando este momento. Casi ha terminado, hija mía, susurré. Fuera. La brisa marina traía sonidos familiares. Cerré los ojos, dejando que mi corazón se calmara. Algo tenía que terminar para dar paso a algo nuevo. El segundo juicio tuvo lugar en una mañana nublada. El clima fresco era calmante, pero al mismo tiempo hacía que uno se sintiera alerta. Llegué media hora antes y me senté en un largo banco de madera en el pasillo del juzgado.
Ambas manos descansaban sobre mi estómago, sintiendo la vida dentro de mí. Mi papá me había llevado, pero eligió esperar fuera de la puerta, encendiendo repetidamente la misma marca de cigarrillos. Mi mamá me había estado dando numerosas instrucciones desde temprano en la mañana, desde cómo hablar correctamente hasta la necesidad de cuidar mi salud. Pero cuando salía de la casa, simplemente susurró: «Haz lo que creas que es correcto». Esas palabras todavía resonaban en mi mente. Unos minutos después, la abogada García se acercó con un grueso montón de documentos. «Hoy podría ser más intenso que la última vez», dijo con calma. «Mantente tranquila. Tenemos todas las pruebas». Asentí. Ya no era la mujer que esperaba, en silencio mientras otros hablaban por ella. Al entrar en la sala del tribunal, vi a Miguel. Su rostro no estaba tan compuesto como antes. Me miró. Su mirada se demoró en mi estómago por un momento antes de mirar rápidamente hacia otro lado. A su lado estaba Elena, tensa, la antigua arrogancia reemplazada por precaución. El juicio comenzó. Esta vez, la atmósfera era pesada, como la calma antes de una tormenta. En la primera parte se discutió de nuevo la división de la propiedad. El abogado de Miguel argumentó que mi contribución no era equivalente a mis demandas, pero la abogada García no solo proporcionó números, expuso cada partida de gastos, cada transferencia y cada recibo que había guardado durante 3 años. Vi cómo cambiaba la cara de Miguel a medida que se mencionaba cada cantidad, de la molestia al silencio y luego a la vergüenza cuando la señorita García mencionó la cantidad para el 3er año de colegio de Javi. Quizás en ese momento se dio cuenta de que todas mis palabras no eran vacías. Después del asunto de la propiedad, llegó el momento que había estado esperando. La abogada García se puso de pie. Su voz era clara. Pedimos al tribunal que preste atención a las acciones de la señorita Elena de solicitar dinero a la demandante para fines incompatibles con lo declarado. También proporcionamos pruebas adicionales de que utilizó la relación familiar para beneficio personal. La tensión en el tribunal alcanzó su punto máximo. La abogada García presentó un documento. Estas son capturas de pantalla de una conversación de mensajes privados entre la señorita Elena y una amiga, que dejó abierta en una tableta compartida en la casa de Alba. Lo leyó en voz alta y clara. El mensaje agudo y calculado de Elena: «Que paguen ellos. Ella es tonta. Cuando se le acabe el dinero, se irá sola». Un silencio ensordecedor llenó el tribunal. No miré a Elena, pero sabía que estaba sentada allí, más pálida que el papel. El juez pidió detener la grabación y preguntó: «Demandada, ¿tiene algo que decir?». Después de un largo silencio, Elena saltó, su voz temblando: «Eso no es mío. Esos chats están editados». La abogada García no se inmutó. «Estamos preparados para presentar el dispositivo mismo para análisis forense digital si el tribunal lo requiere». Miguel se volvió hacia su hermana. Su mirada estaba llena de total confusión. «Elena, ¿qué significa todo esto?», preguntó suavemente. Elena simplemente se volvió. En ese momento, entendí que no necesitaba decir nada más. La verdad había salido por sí sola. El juicio continuó, pero ya no sentía la presión. Cuando el juez anunció un receso antes de dar una decisión, permanecí sentada, mi mano sobre mi estómago. No buscaba una gran victoria, solo necesitaba justicia. Unos momentos después, mientras todos comenzaban a irse, Miguel se acercó a mí vacilante. Se detuvo a poca distancia. «Alba», llamó profundamente. Levanté la cabeza. No, sabía que era así. Lo miré y respondí con mucha calma: «¿No lo sabías o no? Querías saberlo». Miguel se quedó en silencio. No dije nada más. Para algunas preguntas, las respuestas ya no importan. Me levanté y caminé hacia el pasillo. Mi papá todavía estaba allí. Cuando me vio, apagó su cigarrillo. «¿Estás bien, cariño?». Asentí. «Todo está bien, papá». No hizo más preguntas,
solo me dio una suave palmada en el hombro. Me apoyé contra la pared y cerré los ojos por un momento. Me sentí más ligera, como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros. El juicio no había terminado, pero sabía que esta vez no era la perdedora. Después de un breve receso, el juicio se reanudó. La atmósfera había cambiado. La tensión había desaparecido, reemplazada por la anticipación de la decisión final. Volví a mi asiento, mi corazón latiendo constantemente. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer. El resto ya no dependía de mí. Miguel también se sentó en su lugar. Esta vez solo miró al suelo. Elena se sentó, en silencio, sin siquiera intentar mirarme. El juez entró y golpeó el mazo. La parte final fueron los argumentos finales. El abogado de Miguel se puso de pie, pero su voz no era tan segura como antes. Solo pidió al tribunal comprensión con respecto a las obligaciones financieras de su cliente. Cuando fue el turno de la abogada García, resumió brevemente todos los hechos, mi contribución, las pruebas de gastos y los mensajes de chat que probaban la explotación de Elena. No pedimos nada más que justicia, concluyó firmemente. Al escuchar esas palabras, sentí una profunda sensación de alivio. Eso era todo. Todo lo que buscaba no era la victoria, sino la justicia. El juez golpeó el mazo y anunció un receso para deliberar. El silencio llenó el CAS. Tribunal. Me levanté y caminé hacia el pasillo. Mi papá todavía estaba en el mismo lugar. Ya no fumaba, solo miraba a la distancia. Cariño, bueno, solo, espera el veredicto. Asentí, sabiendo lo preocupado que estaba. Me senté en el largo banco. Un rato después, Miguel salió y se acercó vacilante. Alba, llamó. Su voz más suave de lo habitual. Lo miré sin romper mi mirada. Lo siento, dijo. Esta vez no hubo excusas. Lo miré, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Pero mi corazón ya no dio un vuelco. ¿Por qué? Pregunté con calma. Miguel se sorprendió. ¿Por no ponerme de tu lado? ¿Por no defenderte? Asentí lentamente. Sí, no me creíste. Pero eso es todo en el pasado. Hubo un silencio. La mirada de Miguel estaba llena de pesar. La mirada de alguien que solo se da cuenta del valor de algo después de perderlo. Quiero arreglar las cosas, dijo. Sonreí, una sonrisa muy leve de alguien que entendía todo. Algunas cosas, Miguel, no se pueden arreglar. Se congeló, se quedó parado por un segundo y luego se dio la vuelta y se fue. Su paso parecía más pesado que antes. Lo vi alejarse sin una pizca de arrepentimiento. Lo que podría lamentar había desaparecido hace mucho tiempo. Ahora acababa de aceptarlo finalmente. Casi una hora después, nos llamaron de nuevo al tribunal. El juez declaró que el caso se sometía a resolución y tendríamos que esperar la decisión oficial por escrito. Me senté un momento más, luego me levanté. La abogada García tomó mi mano. Hicimos todo. Ahora esperamos. Asentí. Al salir del pasillo, vi a mi papá. No preguntó nada, solo me miró durante mucho tiempo y luego asintió. Sabía que para él lo más importante era que había luchado por mí misma. Al salir de la puerta del juzgado, me detuve un momento y miré al cielo. Todavía estaba nublado, pero la tormenta en mi alma finalmente había disminuido. Varios meses después, fui citada a la oficina de la abogada García. La decisión por escrito del tribunal había llegado. La petición de divorcio fue formalmente concedida. Nuestra relación había terminado oficialmente. Al leerlo, sentí una inmensa sensación de alivio. La puerta finalmente se había cerrado. Con respecto a los activos, el tribunal dictaminó dividirlos en función de la evidencia de mi contribución. En cuanto al dinero gastado en Javi y tomado por Elena, el tribunal decidió deducir esta cantidad de la parte de Miguel, ya que él era el cónyuge que había permitido el uso fraudulento de mi confianza. Imaginé los hombros de Miguel hundiéndose cuando se enteró de que soportaría el peso de las acciones de su hermana y finalmente la manutención de los hijos. El
Tribunal ordenó a Miguel que lo pagara en su totalidad de acuerdo con la ley. Después de leer toda la decisión, lloré de alegría. «¿Realmente ha terminado?», dijo la abogada García con una sonrisa. Al salir de la oficina de la abogada, me detuve un momento y respiré hondo. La tormenta en mi alma finalmente se había calmado. El teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. «¿Se acabó?», respondí. «Sí». Un momento después, escribió: «Entonces, puedes comenzar tu propia vida». Leí esas palabras y sonreí, suavemente. Tenía razón, era libre ahora. Coloqué mi mano sobre mi estómago y susurré: «Estamos empezando de nuevo». Mi hija dentro. Sentí un ligero movimiento en respuesta. Caminé hacia adelante lenta, pero seguramente, como todo el camino que había tomado. Después de la decisión del tribunal, mi vida no cambió repentinamente, pero una cosa estaba clara. Ya no estaba atada al pasado. Esa puerta estaba cerrada permanentemente. Pasé los primeros días en casa, no por tristeza, sino para organizar mis pensamientos. Mamá continuó con sus rutinas habituales, cocinando, limpiando y ocasionalmente preguntando: «¿Cómo te sientes ahora, cariño?». Papá estaba más callado, pero cada mañana colocaba fielmente un vaso de agua tibia para mí. Una noche, mientras nos sentábamos en el porche, mamá tejiendo un suéter de bebé, preguntó suavemente: «¿Te sientes más ligera?». Pensé por un momento y asentí. «Mucho más ligera, mamá». Mamá suspiró. «Gracias a Dios. En la vida, no necesitas grandes cosas. Lo importante es vivir sin un corazón pesado». Una semana después, comencé a regresar a una vida activa. Chequeos médicos, ejercicio ligero, viajes ocasionales al mercado con mamá. Estas cosas simples me dieron la paz que había estado buscando durante mucho tiempo. Miguel llamó varias veces, pero no respondí. No por ira, sino porque no nos quedaba nada de qué hablar. Una noche, envió un mensaje: «He transferido el dinero según la decisión del tribunal. Si necesitas algo más para el niño, házmelo saber». Leí el mensaje sin emoción, respondí brevemente: «Recibido». A partir de entonces, nuestra relación se limitó a sus obligaciones con nuestra hija, nada más. A medida que pasaba el tiempo, comencé a pensar seriamente en el trabajo. No podía depender de mis padres para siempre. Necesitaba independencia, no solo para mí, sino para el futuro de mi hija. Recordé mi experiencia en contabilidad, pero no quería volver a los números secos y los horarios rígidos. Quería hacer algo más significativo. Una mañana les dije a mis padres: «Quiero abrir un pequeño negocio que ofrezca comidas caseras por encargo y catering». Mamá estaba un poco sorprendida, pero papá solo preguntó una cosa: «¿Lo has pensado bien?». Asentí. «Aún no hay un plan detallado, pero quiero empezar a recopilar información. No quiero simplemente sentarme en casa y esperar». Papá no se opuso, solo ofreció un recordatorio: «Si empiezas algo, termínalo. No lo dejes a medias». En los días siguientes, comencé a investigar proveedores, calcular costos. Hice todo sin prisas, pero con certeza. Andrés aparecía a menudo, no para interferir, sino para apoyar. A veces solo escribía para ver cómo estaba, a veces enviaba contactos de proveedores de productos orgánicos. Un día, mientras mirábamos un pequeño local en alquiler cerca del mercado, preguntó: «¿No tienes miedo?» «¿De qué?». «De fracasar», pensé por un segundo. «Por supuesto, tengo miedo, pero si no lo intento, tendré más miedo». Andrés asintió con comprensión. En mi 7º mes de embarazo, mi barriga era bastante grande, pero aún así intentaba gestionar los preparativos para la apertura de mi negocio. Papá me llevaba y me traía todos los días. Y mamá siempre me recordaba que no trabajara demasiado. Una noche, Miguel llamó de nuevo. Esta vez, respondí. Preguntó cómo estaba y si necesitaba ayuda con el negocio. Esa pregunta llega demasiado tarde.
No la necesito, respondí. Se quedó en silencio. Luego dijo, sé que mis palabras ya no significan mucho, pero realmente lo siento. No discutí ni estuve de acuerdo. Solo dije, vale. La breve conversación terminó con Miguel pidiéndome que cuidara mi salud. Colgué. Mi corazón ya no se agitaba. Realmente había terminado. Unas semanas después, mi mini negocio de catering estaba finalmente listo. No organicé una gran celebración para la apertura. Solo invité a familiares y amigos cercanos. Mamá cocinó un plato de celebración. Papá colgó el cartel y Andrés llegó temprano para ayudar a preparar. Se ve genial, dijo con una sonrisa. Esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, me senté sola en mi pequeño establecimiento. La luz amarilla de las lámparas iluminaba el espacio tranquilo. Coloqué mi mano sobre mi estómago y susurré. Mamá lo hizo, cariño. En respuesta, sentí una ligera patada. Me sentí tan cálida. El camino por delante todavía era largo, pero ya no tenía miedo, porque sabía que tenía suficiente fuerza para caminarlo. Los últimos días del embarazo pasaron pacíficamente. El negocio estaba creciendo gradualmente y reduje mis horas de trabajo para descansar más. Una mañana, comenzaron los primeros dolores. Mamá preparó rápidamente todo y papá nos llevó al hospital. En la sala de partos, mientras soportaba un dolor inimaginable, me obligué a mantenerme fuerte. Cuando escuché el primer llanto de mi hija, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Una niña sana, dijo el médico, colocando a la Preisi, pequeña bebé, sobre mi pecho. La miré, roja, pequeña y tan perfecta. Todo el sufrimiento por el que había pasado valió la pena. Mamá estaba llorando de alegría a mi lado. Lo hiciste, cariño. La llamé Lucía, esperando que su vida siempre estuviera llena de paz y armonía, a diferencia de lo que yo había pasado una vez. Los días siguientes estuvieron llenos de la nueva rutina de cuidar a Lucía. Fue difícil, pero cada vez que miraba su cara, olvidaba la fatiga. Mamá fue una gran ayuda, haciendo casi todas las tareas domésticas para que yo pudiera concentrarme en mi hija. Un mes después, regresé gradualmente a mi negocio, aunque solo fuera por unas pocas horas al día. Andrés todavía lo visitaba a menudo, a veces trayendo fruta, a veces solo para charlar. Un día, mientras sostenía a Lucía, dijo, «Se parece a ti». Sonreí. Espero que su personalidad no sea como la mía solía ser. Andrés me miró. Pero si su personalidad es como la tuya ahora, eso sería maravilloso. Solo sonreí en respuesta. El tiempo pasó. Lucía creció hasta convertirse en una niña alegre. Un día recibí un mensaje de Elena. Quería reunirse. Dudé, pero finalmente acepté. Nos reunimos en una cafetería. Se veía completamente diferente. Su cara estaba apagada, cansada y delgada. Me equivoqué, dijo, suavemente. No sentí orgullo ni ira. Es bueno que entiendas eso. No estoy pidiendo perdón, continuó. Solo quiero decirlo para cerrar el capítulo. Asentí. Es suficiente. Se sorprendió por mi reacción tranquila. ¿No me odias? Pensé por un segundo. Antes sí, pero ya no. Estoy demasiado ocupada con mi propia vida. Elena me miró durante mucho tiempo y luego asintió. Eres más fuerte de lo que pensaba. Al salir de la cafetería, me sentí completamente libre. Recogí a Lucía, de la guardería. Cuando me vio, se rió felizmente. La abracé fuertemente. Todo ha terminado, hija mía. Esa noche, Andrés vino con un regalo para Lucía. Una pequeña pulsera de plata para la buena suerte, dijo. Miré a Andrés, luego a Lucía, y mi corazón se llenó de calidez. La vida no siempre es fácil, pero después de pasar por la tormenta, apreciamos aún más el arco iris. Ya no soy la mujer de hace 7 años que solo podía tragar silenciosamente sus quejas en la cocina. Soy la Alba de hoy, capaz de valerse por sí misma, eligiendo su propio camino y sabiendo lo que merece.
Al caer la noche, acosté a Lucía y me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad. Sonreí. En la vida, las pérdidas son inevitables, pero debido a ellas, aprendemos a aferrarnos más fuerte a lo que es verdaderamente nuestro. Y, esta vez, no lo soltaré. Reflexionando sobre toda esta historia, entendí algo que quizás todos deberían aprender. La paciencia dirigida a las personas equivocadas solo se convierte en una razón para que continúen oprimiéndote. La vieja Alba aguantó no porque fuera débil, sino porque creía. Creía en la familia, en el amor, en la lealtad. Pero la vida no se construye solo sobre la fe de una persona. Depende del verdadero carácter de las personas a tu lado. Mi error no fue amar o sacrificar, sino confiar en personas que no eran dignas. Pero debido a este error, descubrí mi verdadero valor. Dicen que la bondad se recompensa con bondad, pero a veces esa bondad solo llega después de que hemos pasado por el dolor y la pérdida. Esta gracia no es solo suerte, es el resultado del despertar. En retrospectiva, Elena pagó por su codicia. Miguel no era un villano completo, pero le faltaba el coraje para defender la verdad. Y un hombre que no puede proteger a su pequeña familia finalmente la pierde. Y yo lo que recibí no fue justicia según la ley. Fue una nueva vida. Una vida donde ya no tengo que fingir que gusto a nadie. Una vida donde conozco mi valor.